la gente no necesariamente va a decidir cómo va a ser esta elección, sino que esta elección se va a decidir en las reglas del juego. Que si yo soy cientista político y yo creo que simpatizo con una línea que es la institucionalista, donde son las reglas del juego lo que determinan el comportamiento de los jugadores. Entonces yo creo que hay mucho que ya está hecho. Estas reglas del juego en el fondo están hechas para que ganen los partidos políticos, pues fueron los mismos partidos políticos las que la crearon. Y si uno mira cómo ha sido la legislación hasta ahora, tiene sentido más encima, porque también han rechazado un montón de cosas, como por ejemplo ayer rechazaron la posibilidad de que las listas de independientes puedan formar pactos con los partidos políticos, o con las listas de los partidos políticos, claramente no les convendría. Claro. Pero ahí yo creo que el punto es que estas reglas del juego facilitan la vida a los partidos políticos. O sea, cuando nosotros lleguemos a la época de campaña, vamos a ver que los partidos políticos ya tienen maquinarias armadas, tienen sus expertos, tienen sus políticos que llevan experiencia haciendo 1000 elecciones, saben cómo hacerlo, tienen canales de financiamiento electoral, tienen los estudios hechos, tienen los candidatos fuertes, tienen a los profesionales y van a estar compitiendo contra personas que pueden tener muy buena voluntad y que pueden ser las personas que, por decirlo de cierto modo, el pueblo quiere elegir. Pero ¿cómo van a competir contra estas grandes maquinarias que en el fondo van a estar dominando la elección? Me parece que la aspiración es a que desde la perspectiva simbólica uno sea capaz de expresar diversidad en los elencos que conduzcan el proceso, pero al mismo tiempo en la dimensión sustantiva no perdamos de vista cuál es el trabajo que estamos haciendo, que es justamente de establecer las bases fundamentales de nuestra convivencia política. Y esa inevitablemente, creo, tiene una fuerza que no debiese ser fragmentadora, debiese ser más integradora, debiese ser una fuerza centrípeta, por así decirlo, más que centrífuga. No sé si eso finalmente va a ocurrir, pero es la aspiración que yo tengo y una manera como de cuadrar el círculo. Oye, pero también ahí... Dale, Rodrigo. No, que decir que ahora que le metiste un poco de física a la cosa, Bruno va a querer entrar. Y no, yo quería, o sea, convengamos también, volviendo un poco a esta discusión de la lógica identitaria, ¿no es cierto? Más allá de esa lógica que al parecer estuviéramos adentrándonos, cosa que es bien nueva, se da mucho en el mundo gringo, ¿no es cierto? Esta lógica identitaria, pero en Chile es bien nueva y parece que está entrando con harta fuerza. Más allá de eso, convengamos también que dentro de esa misma dicotomía, ya sea falsa o verdadera, de la élite pueblo, en ese mismo pueblo y en estas mismas lógica identitaria, esos grupos también tienen una élite, ¿cachai? También los mapuches quizás, los trabajadores, cualquier identidad que tú queráis meter también tiene una élite y que quizás eso es bien propio a nuestra cultura chilena, que es más bien vertical. Que Andrés Velasco, otro de mis amigos fallidos, digamos, yo les puedo contar sobre él, digamos, hablando de pseudointelectuales. Harto sabemos. El decano del LSI, digamos, dedicado a conseguir plata con los jeques árabes, con los magnates rusos, ¿cierto? Con los zares. Otro día les puedo contar su andanza en Londres. Andrés Velasco siempre tuvo este sueño de que él iba a ser el Sichel, ¿ya? De que un sector de la derecha se iba a enamorar de él. Y lamentablemente se enamoraron de Sichel, ¿ya? Y aquí viene el paralelo que yo quería hacer, y con esto cierro mi jocosa intervención, que es que estamos en un tiempo de políticos jóvenes, pero con métodos de la peor política antigua, que es el engaño, el político de póker, por así decirlo, ¿no? Y Sichel es exactamente eso. Blumel es exactamente eso. Son especie de Pablo Vidal y Mlado Milosevic, en el otro lado con más plata y con más poder nomás, pero son jugadores de póker. Y ese tipo de políticos, ese tipo de política destruye las repúblicas. Los jugadores de póker en el parlamento, en las constituyentes, destruyen la política. Por ejemplo, que es lo que yo estoy estudiando ahora, cómo este tipo, que realmente yo creo que es un criminal de lesa humanidad, que es Diosdado Cabello, ¿cómo Diosdado Cabello termina siendo el hombre fuerte del régimen venezolano? Porque el tipo se toma la convención constitucional. ¿Y cómo lo hace? Posando de moderado. No nos olvidemos que Diosdado Cabello era el moderado del chavismo.
ya está desdado a cabello. Entonces, mucho ojo. Cuando las repúblicas se acaban, cuando muere un sistema político, esos que supuestamente están en la posición moderada, Blumel, por ejemplo, en realidad, cuando tú descorres el telón y vuelves a una especie de estado de naturaleza de la política, se demuestra como lo que son, personajes autoritarios. Yo no quiero polemizar, yo nunca he visto algo más, nunca he visto algo más individualista que el partido de Boric, que no me sé el nombre, pero sé que él firmó el acuerdo Convergencia de paz. Social. Se fue a firmar el acuerdo de paz solo él, contra su partido. Claro. Nunca he visto algo más individualista que RD, cuyo dueño es Giorgio Jackson. Me parece a mí que nunca he visto algo más individualista que Frente Amplio, es una sumatoria individual el Partido Liberal. Si me pueden nombrar, por favor, usted otro líder que Vladimir Milosevic. El presidente, recién hablamos. Tiene otro diputado, sí, tiene otro diputado el Partido Liberal. Ya, no, ok, perfecto. No, los dejo, no, pero para que se respondan. Del PRO solamente conozco Sin uno. Google. Imposible. Vamos, ¿y qué pasó? Lo que te quiero decir es que son puras fórmulas, y te lo digo con mucho respeto, pero son puras fórmulas mercuriales. Y claro, yo creo que el Frente Amplio usó una estrategia que usó la derecha para demolerme, porque era el verdadero candidato que podía ganar el 2014-2015. Se prestaron para un juego para ocupar un espacio súper legítimo, pero están pagando los costos. Predicaron sobre la transparencia y la corrupción, terminaron metidos con casos de corrupción con plata pública, cosa que yo nunca he tenido. A mí se me acusó de un avión que no era delito, que era falso. Plata pública nunca he tocado. Al Frente Amplio se le acusa de corrupción con plata pública. Plata pública, dinero de los pobres. Entonces, yo creo que ustedes se prestaron para eso y fue doloroso, porque hicieron de mi caída una parte de su estrategia súper legítima y ganaron. Y yo creo que hay gente súper preparada. Oye, cuidado ahí, ustedes no. Yo soy de Red Liberal, la Javi más cercana a la centroizquierda concertacionista y la Nacha socialdemócrata. Sí. Yo creo que se equivocaron, yo creo que todos estos proyectos y Red Liberal, todo eso es súper respetable, pero también es la expresión también de lo que Pinochet soñó. Somos todos un poco el síntoma de un fracaso, ustedes también, quizás más todavía. Matar a los partidos políticos, hablar mal de los políticos, hablar de lo independiente, creer que la novedad, la renovación política es mejor que lo antiguo. ¿Qué fue tu discurso del 2009? Y bueno, nosotros hemos visto que tú te has declarado militante del Partido Amarillista, esto porque dice que no cree en los absolutismos, es para romper las pelotas, además. Claro. No, pero sí, en eso y además toda tu el campaña es con el fondo amarillo, entonces está muy buena. Bueno, no creen estos absolutismos en que tratan de imbécil al que no piensa igual, y como indicaste en la entrevista en The Clinic, prefiere evitar más en las preguntas que en las respuestas. Y ahora te pregunto, bueno, ya nos adelantaste que no sabes bien cómo se va a dar este proceso, pero ¿qué crees tú que debiese pasar? ¿Crees que la posición conciliadora va a lograr triunfar en la convención, o más bien crees que quienes tienen estas visiones absolutistas van a lograr imponerse y evitar toda negociación? Bueno, yo creo que ahí va a haber un trabajo bien grande, y te voy a decir que a estas alturas prefiero que usar la categoría de conciliadora por la categoría de transformadora, y lo digo en el sentido de llevar adelante la transformación. ¿Entiendes? O sea, esto para llevar adelante la transformación se necesita sumar. No se puede llevar adelante en un proceso democrático la transformación si tú lo que enfatizas es la particularidad. Y yo creo que aquí han habido cálculos muy egoístas, cálculos que a ratos me parecen indignantes, especialmente en el mundo de la oposición, donde las ganas de enfatizar mi diferencia del otro, que vamos a desarrollarlo en 2 minutos más, cuesta harto verlas más allá del volumen de los gritos. El enfatizar la diferencia con el otro, en lugar de eso en lo que estás de acuerdo para llevarlo adelante, es bien sorprendente y va a ser uno de los trabajos ahí. Yo creo que va a haber que lidiar con esas dos fuerzas que les decía antes. ¿Cómo se explica esta correlación entre la Constitución del 80 o la dictadura en general y cómo se deterioró la educación pública? Yo creo que
que la razón lógica, o la que uno tiende a pensar con mayor sentido de realidad, tiene que ver con la educación particular subvencionada, que hoy día dejó de ser una realidad, o está dejando de serlo. Pero gran parte de lo que inspira la filosofía pública de la Constitución del 80 promueve la idea de una educación provista principalmente por privados. Rodrigo, ¿dónde la Constitución? No, es que dime, a ver, hablemos con conocimiento. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? No, es que no es una... Es que por eso ahí es donde quiero ir... sí, ¿Dónde? No, pero Silvia. Ya. Lo que yo estoy tratando de decir no es exactamente que la Constitución lo diga explícitamente. Tiene que ver con... ¿Dónde lo dice implícitamente? ¿Dónde lo dice implícitamente? En la idea de... Distingamos el plano de la Constitución del plano de las leyes. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, pero la Constitución del 80 promueve una idea de filosofía pública basada principalmente en un Estado subsidiario, donde se promueve principalmente la iniciativa privada, y dentro de ella está la educación. La educación se comprendió mucho tiempo y se entendió como un concepto de iniciativa privada que, a la luz de las preferencias de los apoderados, favoreció la idea de que la gente, oye, tú pagas 5.000 pesos, 10.000 pesos, creo que la media del 2015 era 21.000 pesos. Pero podríamos estar de acuerdo en que la educación subvencionada terminó de alguna forma marginando a la educación pública. A ver, me gustaría que analizáramos lo que ha pasado en los últimos 30 años en educación para entender el fenómeno de cómo la educación particular subvencionada ha ido creciendo y la educación estatal ha ido disminuyendo. Veamos, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución nos dice algo muy distinto de lo que decía en 1970, que es lo siguiente: el Estado tiene que proveer acceso a educación gratuita, ¿ya? Y no dice si tiene que ser estatal o privada. El 70 decía que tenía que ser estatal o privada. En la nueva Constitución no se pronuncia, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la dictadura en el año 80? Municipaliza la educación, de manera tal que ya no es el régimen central el que está administrando la educación del Estado, sino que se la entrega a los alcaldes y a los municipios, como ocurre también en la mayoría de los países del mundo. Eso. ¿Ahí qué ocurre? Yo creo que ahí ocurre un deterioro importante de la educación estatal. Todavía en los años 80, si tú miras, aumenta la cobertura de la educación privada, pero poco. Y otro cambio que hace, dice, ok, no vamos a discriminar a los niños, no lo vamos a discriminar, y los niños van a recibir la misma cantidad de dinero, vaya a un colegio privado o a un colegio del Estado, ¿ya? Porque no hay discriminación, como ocurre en muchos países donde hay libertad y donde el Estado financia la educación privada. Arrastramos cosas que claramente le están diciendo a la mujer, vaya usted, pero creo que hemos ido despertando en estos términos, y que tenemos las cosas nuevas han ido comprendiendo en el fondo esta problemática. Así que yo quiero estar esperanzada, tengo fe de que vayamos, porque todas estas leyes de alguna manera vienen de una concepción que tenemos de la sociedad. Las mujeres pueden las mujeres están en lo doméstico, los hombres en lo público, y también afectan lo que viene después. O sea, los niños chicos ven que la mamá fue la que se volvió para la casa el día en que se enfermó, no el papá no llegó, porque estaba trabajando. Entonces aquí hay algo que de alguna manera tiene una evolución, una dinámica que puede ser positiva. En ese sentido yo creo que el propio Chile puede tener buenas experiencias en el futuro. Ya tenemos un poquito soquín, eso es lo que quiero decir. Es súper interesante lo que mencionas, de hecho, lo del artículo 203 de la Sala Cuna, porque de hecho hasta la Constitución de 1931 hablaba de trabajadores en términos generales, pero en la del 80 se cambió a trabajadoras, mujeres. Bueno, no sé si alguno tuvo la posibilidad de leer un libro que se llama La burbuja filtrada de Eri Pariser, que es un libro, ojo, del año 2011. Y él ya, el 2011, él no es periodista, un activista pro libertad de información, decía algo que a mi juicio es fundamental, que es que
los algoritmos de reafirmación positiva, que son las tecnologías en el fondo que instruyen aquella cosa a la que tú le vas a dar al clic para poder mejorar el engagement o para tenerte más cautivos por más minutos en sus plataformas, finalmente lo que terminan haciendo es, en base a los primeros clics que tú generaste, construir una burbuja porque se van a la segura. Es decir, si tú partiste dándole me gusta al fanpage de Donald Trump y después encontraste chistoso un video de Donald Trump y le diste me gusta también, no te extrañe que los contenidos que te empieza a ofrecer tienen que ver con Donald Trump. Y finalmente tú terminas viviendo en un universo simbólico, en un universo informativo, basado en ese algoritmo y no necesariamente en toda la apertura de información que tú tienes que tener. Eso se llaman las burbujas filtradas en la época en la que nosotros estamos cayendo. ¿Qué es lo que genera eso en comportamiento hacia los medios? Porque una cosa es lo que a mí me entrega la plataforma como contenido, pero otra cosa es la exigencia que la opinión pública le tiene al medio de comunicación. Y hoy en día pasa mucho que producto de esta conducta, que a la gente ya le gusta que le informen solo aquello que le gusta leer, estamos buscando, la opinión pública está esperando medios de comunicación que afirmen convicciones, no que las cuestionen, no que las amplíen. Entonces, si tú dices que Daniel Jadwe es comunista y alguien cree que tú decirle que es comunista es una ofensa o estás insinuando algo más allá de lo que meramente escribiste, tú te transformas en un periodista vendido, en un periodista anticomunista, y nadie se va al cuerpo del contenido que te estás entregando, que es decir, mira, él es comunista porque pertenece a un partido cuya declaración de principios, cuyas ideas de gobierno, bla, 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 bla. Entonces, la opinión pública en base a esta conducta implantada de que te estén reafirmando siempre de manera positiva contenidos que a ti eventualmente te van a gustar, ahora le empieza a exigir a los medios de comunicación y a los periodistas no información, le empieza a exigir reafirmación. Claro, y eso es muy complejo. O sea, Chile vive bajo un Estado que es ilegítimo, bajo un Estado que tiene la ley más importante hecha bajo una dictadura cívico-militar y escrita por un genocida. Es que es una cuestión que es de mero sentido común. Yo no estoy hablando de que sea de derecha o de izquierda, yo creo que todos tienen derecho a emitir su opinión. José. A lo que me refiero es al hecho de que el único modo en el cómo vamos a lograr el desarrollo como país, o esto sostengo, o esto propongo que pensemos, que reflexionemos acerca de lo siguiente: si el único modo en el cómo lograr el desarrollo de todas y de todos, sin diferencia, si podemos lograr ese desarrollo, tenemos que lograrlo, si está en nuestro alcance llegar a esto que entendemos por desarrollo, creo que va a ser a través de un Estado que sintamos que nos representa, que sintamos que cuida nuestros derechos, que los valora.